Creed en sus profetas. Domingo 22 de octubre 2023, Proverbios 19. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos y que es necio. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento, y peca el que se apresura con sus pies. La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra el Señor. Las riquezas atraen muchos amigos, pero el pobre es abandonado por su prójimo. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentiras no escapará. Muchos imploran el favor del generoso, todos son amigos del hombre que da regalos. Todos los hermanos del pobre le odian, ¿cuánto más se alejarán de él sus amigos? Busca quienes le hablen, pero no los halla. El que adquiere entendimiento ama su vida, y el que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentiras perecerá. No conviene al necio la comodidad, cuanto menos al esclavo dominar a los gobernantes. El discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor es como el rocío sobre la hierba. El hijo necio es la ruina de su padre, y gotera continua son las contiendas de la mujer. Una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es del Señor. La pereza hace caer en sueño profundo, y la persona negligente padecerá de hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. El que da al pobre presta al Señor, y Él le dará su recompensa. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. El de gran ira llevará el castigo, si lo libras tendrás que hacerlo de nuevo. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu porvenir. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. La ambición del hombre es su desgracia, y es mejor ser indigente que engañador. El temor del Señor es para vida. El hombre vivirá, satisfecho con él, y no será visitado por el mal. El perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aun a su boca la llevará. Golpea al burlador, y el ingenuo se hará sagaz. Amonesta al entendido y captará conocimiento. El que despoja a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que avergüenza y deshonra. Hijo mío, deja de atender la enseñanza que te hace divagar de las palabras del conocimiento. El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los impíos expresa iniquidad. Actos justicieros están preparados para los burladores, y azotes para la espalda de los necios. El conflicto de los siglos, capítulo 34. El misterio de la inmortalidad. Desde los tiempos más remotos de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron a la ley de Dios, y esto constituía un testimonio permanente contra el aserto que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Además, la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Resolvió hacer caer a ésta para que, una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad, encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. Valiéndose de la serpiente, que era entonces un ser de fascinadora apariencia, se dirigió a Eva diciéndole: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado, pero ella se aventuró a alegar con él y entonces fue víctima de sus artificios. Así es como muchas personas son aún vencidas, dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios y en lugar de obedecer sus mandamientos, aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. Y respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín bien podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis, no sea que muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: de seguro que no moriréis. Antes bien, sabe Dios que el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículos 2 al 5. La serpiente declaró que se volverían como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. Eva cedió a la tentación y por influjo suyo, Adán fue inducido a pecar. Ambos aceptaron la declaración de la serpiente de que Dios no había querido decir lo que había dicho. Desconfiaron de su Creador y se imaginaron que se les estaba cortando la libertad y que podían ganar gran caudal de sabiduría y mayor elevación quebrantando su ley. Pero, ¿cómo comprendió Adán después de su pecado el sentido de las siguientes palabras: en el día que comiereis de él de seguro morirás? ¿Comprendió qué significaban lo que Satanás le había inducido a creer, que iba a ascender a un grado más alto de existencia? De haber sido así, habría salido ganando con la transgresión y Satanás habría resultado en bienhechor de la raza. Pero Adán comprobó que no era tal el sentido de la declaración divina. Dios sentenció al hombre en castigo por su pecado, a volver a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverás, versículo 19. Las palabras de Satanás, vuestros ojos serán abiertos, resultaron ser verdad, pero solo del modo siguiente. Después de que Adán y Eva hubieron desobedecido a Dios, sus ojos fueron abiertos y pudieron discernir su locura. Conocieron entonces lo que era el mal y probaron el amargo fruto de la transgresión. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, entraña la extinción completa de la vida. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía, y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Como la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Romanos 5:12 y 2 a Timoteo 1:10. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Juan 3:36. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si es consciente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad recibirán la vida eterna. Romanos 2:7. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor, y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:20, se le da el sentido siguiente: el alma que pecare esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Si al hombre después de su caída se le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre, y así el pecado habría inmortalizado. Pero un querubín y una espada que arroja llamas guardaban el camino del árbol de la vida, Génesis 3:24, y a ningún miembro de la familia de Adán le ha sido permitido salvar esta raya y participar de esta fruta de la vida. Por consiguiente, no hay ni un solo pecador inmortal. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre, y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios
como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se tuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho.